Muy buenas noches. Pasen, por favor, vamos a empezar. Acompáñenme a Lucas capítulo 13, versículo 2 y 3. Lucas 13, 2 y 3. Nueva versión internacional dice: Jesús le respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. El nombre del tema es: si no te arrepientes. Y Jesús dice algo interesante, porque nos dice que morirán todos de la misma manera que los galileos. Ahorita vemos la historia o la noticia que le pasan a Jesús, pero Jesús está diciéndonos que todos, mínimo todos los que lo están escuchando, morirán de la misma manera a menos que se arrepientan. ¿Cómo murieron esos galileos? Leamos Lucas 13 del 1 al 3. Dice: en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Entonces, murieron cuando ofrecían sus sacrificios. ¿Qué sacrificios estaban ofreciendo? Pues me imagino que los de la ley de Moisés estaban ofreciendo el sacrificio, y Pilato los mandó matar. Parece que la sangre de ellos se mezcló con la de los sacrificios. Y aunque quizás sería normal pensar mal de Pilato, es decir, le platican a Jesús: oye, mira, Pilato mandó matar a estos hombres cuando ofrecían los sacrificios. Yo pienso que la atención está en la maldad de Pilato. Jesús pudo haber dicho: ese Pilato la va a pagar caro, o en el día del juicio le va a ir muy mal. ¿Cómo se atreve a hacer algo así, algo tan grave, cuando los hombres están ofreciendo sus sacrificios? Pero el hecho de que hayan muerto así, Jesús les dice: todos perecerán de la misma manera, a menos que se arrepientan. Entonces, cuando Jesús dice: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Yo pienso que es una pregunta completamente inesperada. No está enfocándose en Pilato, sino en lo que los judíos piensan. ¿Por qué Jesús hace la pregunta en cuanto a si piensan que estos galileos eran más paganos o más pecadores que los demás? Leamos Isaías 9:1. Nos da cierta información de Galilea. Dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Entonces, los galileos andan ofreciendo sacrificios, pero según Isaías, la profecía del Mesías tenía que venir o tenía que estar en Galilea. Jesús predicó mucho en Galilea, pero lo reconoce como tierra de paganos. Entonces, bajo el tiempo en el que Jesús está cumpliendo las profecías, Galilea es conocida como tierra de paganos. Llevaron sus sacrificios, pero como quiera son reconocidos como personas pecadoras. Leamos Juan 7, 50-52. Dice: Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, le protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces, Galilea era famosa por sus paganos, y no hay profeta de Galilea, no ha salido nada bueno de ahí. También le decían a Jesús, cuando decían de Nazaret sale algo bueno. Así que el contexto de un Galileo es el paganismo. Hablan de Galilea como gente pagana, que a pesar de que está ofreciendo sacrificios, les pasó algo
horroroso, algo completamente inesperado, inadecuado para alguien que le está ofreciendo sacrificios a Dios. ¿Tú qué esperarías que le pase a alguien que viene a la iglesia? Como cuando escuchamos o leemos las noticias en internet. Hubo una famosa, creo hace 1 año o 2 años, que un camión de transporte llevaba a puros niños a un campamento cristiano. Y en el camino, el camión se incendió y murieron los niños calcinados. Y te preguntas, ¿por qué razón, si los niños van a un campamento cristiano, por qué Dios permitió que murieran así? ¿Estaban en pecado los niños? ¿Los padres de los niños? ¿Por qué alguien que va a un evento cristiano sufre? También hace poquito salen noticias que muchacho recién salía de una reunión cristiana, lo mataron a balazos. Y dices, ¿por qué pasan esas cosas? Bueno, en el contexto judío de aquel tiempo, leamos Juan 9 del 1 al 3, hay una idea o una conclusión general entre el pueblo. Dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que eso sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Así que ves a un ciego, o ellos ven a un ciego y piensan, ¿pecó él o pecaron sus padres? ¿Por qué? Pues porque las cosas malas le pasan a la gente mala, y a los buenos no les pasan las cosas malas. Por eso, cuando a alguien bueno entre comillas, cuando a alguien bueno le pasa algo malo, la gente se confunde, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, le pasan cosas malas a la gente buena? Y este razonamiento, aplicado a la noticia que le dan a Jesús, estos galileos estaban ofreciendo sacrificios y Pilato los mató en ese momento. Y Jesús les pregunta, ¿piensas que eran más pecadores ellos? Bajo el contexto cultural, que se piensa que si te pasa algo malo es porque estás en pecado, cuando le dicen o le platican a Jesús lo que pasó con los galileos, Jesús detecta que hay un menosprecio. Eso le pasa a los galileos porque son pecadores. Dios les hace eso al ofrecer sacrificio, seguramente porque no toleró su sacrificio, por pecadores. Y Jesús, en lugar de ver la maldad del hecho, o la hazaña que Poncio Pilato tuvo, Jesús después va y se presenta cara a cara con Poncio Pilato. Pero Jesús, en lugar de enfocarse en lo triste de la situación o en lo injusto que pudiera ser, Jesús detecta que ellos piensan que son mejores que los galileos. Y es triste porque eso piensan muchos cristianos. Dicen, a mí Dios me protege porque yo soy su hijo, ¿verdad? Ese es el beneficio de ser del pueblo de Dios, que Dios me protege y me guarda. Y piensas que si no te pasa nada malo es porque andas bien con Dios. Algunos piensan que los impíos les pasan cosas malas porque son impíos. Traducción de impío, pues la palabra en la Reina Valera 60 aparece la palabra impío. Es un no creyente, un incrédulo, un gentil. Entonces algunos piensan que a los impíos les pasan cosas malas pues porque son impíos, ¿verdad? Pero incluso dentro de la iglesia, si a alguien le pasa un accidente, alguien se enferma, alguien pierde el trabajo, lamentablemente muchos creyentes piensan que es porque están en pecado. Me han platicado historias de terror de ese tipo de cosas. Personas que se congregan en una iglesia, tienen responsabilidades en una iglesia, despiden del trabajo a alguien o tienen un accidente e inmediatamente se relaciona ese suceso con pecado. Entonces les preguntan, ¿algo malo hiciste? Por eso te pasó eso. Ponte a cuentas con Dios. Incluso algunos los discriminan. Cuando tienen problemas económicos graves, una crisis económica grave, muchos creyentes asumen que Dios los está evidenciando por su pecado. Y mientras se tratan de
demostrar que les pasó eso malo, esa tragedia, debido a su pecado, ellos piensan, gracias a Dios porque a mí no me pasa nada de eso. Gracias a Dios porque yo soy bueno. Gracias a Dios porque yo siempre doy mis ofrendas y mis diezmos, dicen algunos. Gracias a Dios porque yo le sirvo a Él y no me pasa lo que a estos. Pero ese es precisamente el tema que Jesús aborda. Porque hay un problema con pensar así. A la gente mala le pasan cosas malas porque es mala. Y esperamos que a la gente buena le pasen cosas buenas porque es buena. Entonces, si yo soy cristiano, yo espero que me pasen cosas buenas. Yo no vivo pensando que me va a pasar un accidente. Yo pienso que soy bendecido. No estoy diciendo que eso sea correcto, estoy diciendo que esa es la mentalidad de muchos creyentes. Y cuando en este pasaje Jesús toca ese tema, es muy interesante ver la perspectiva de Jesús, porque dice que todos morirán igual que ellos, a menos que se arrepientan. Entonces, la única diferencia que establece Jesús para que no mueras igual que ellos es que te hayas arrepentido. ¿Esto justificaría que si yo soy creyente no me va a pasar lo que a ellos? Es decir, que si yo soy creyente no me voy a morir en un accidente repentino. Pareciera indicar que si yo me arrepiento no me van a pasar ese tipo de cosas, pero Jesús no está hablando de eso. Y quisiera que profundicemos en este tema porque los judíos consideran o tienen una especie de karma, de que si hago algo bueno, me espera una bendición. Si hago algo malo, me espera una maldición. Y la ley de Moisés, en cierta forma, lo dice. Si tú obedeces estos mandamientos, te va a ir bien. Si desobedeces, te va a ir mal. Entonces, si me está yendo mal, ¿cuál es la conclusión lógica? Es que estoy desobedeciendo, ¿verdad? Así que he escuchado la enseñanza de los judíos cuando dicen que tú, cada cosa buena que haces, acumulas bendiciones, y cada cosa mala que haces, acumulas maldiciones. De manera que Dios trata de hacer un balance según tu comportamiento. Puedes tener cosas malas, pero si tienes más cosas buenas, no te va a ir tan mal. Pero si tienes más cosas malas que buenas, normalmente te va a ir mal. Y el cristianismo trata de adaptar ese mismo concepto, aunque ya no estamos bajo la ley de Moisés. No hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento a un premio o castigo dependiendo de tus obras. En el Nuevo Testamento no hay nada de que si tú haces eso te va a ir bien, porque Jesús dijo lo contrario: en el mundo tendréis aflicción, padeceréis por mi causa, por su justicia, por hacer la justicia te va a ir mal. Así que quebranta o invierte completamente la expectativa del judío y la expectativa de muchos cristianos. Entonces, cuando dice que nos regresamos a Lucas 13, 4 y 5, vamos a leer, porque les pone otro ejemplo. Dice Lucas 13, 4 y 5, ¿o piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces, ¿qué tiene en común el caso de los galileos que les dieron muerte cuando ofrecían sus sacrificios? ¿Qué tiene en común eso con el caso de los que fueron aplastados por la torre de Siloé? Dos situaciones completamente distintas. Unos murieron, los galileos murieron porque mandaron matarlos. Y estos de la torre murieron aparentemente de forma accidental. Ningún otro evangelio registra estos eventos, solamente Lucas. Pero ¿cuál es la similitud entre los galileos asesinados y los que murieron aplastados por la torre? Y que Jesús nos diga que moriremos igual que ellos, a menos que te arrepientas. Entonces, ¿igual que quién? ¿Morirás asesinado o morirás aplastado por una torre? ¿O no se está refiriendo al asesinato o al accidente? ¿Cuál es el enfoque de Jesús? ¿Cómo es que si no te arrepientes vas a morir igual a ellos? ¿Y qué tiene que ver el arrepentimiento? Entonces, tendríamos que analizar un poco el karma cristiano. Si soy bueno me van a pasar cosas buenas, si soy malo me van a pasar cosas malas.
¿Cuál es el problema con esta lógica? El problema consiste en esta pregunta: ¿quién es bueno para que le pasen cosas buenas? Si tú esperas que te pasen cosas buenas, ¿es porque piensas que eres bueno? Y cuando le pasa a alguien cosas malas, es porque piensas que son malos. Pero si leemos Lucas 18 y 19, Lucas 18, versículo 19, dice: ¿por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Entonces, para que la lógica tenga sentido, necesitas a un bueno, ¿no? Tú estás esperando que te pasen cosas buenas, tendrías que ser bueno. Y según Jesús, nadie es bueno. Si nadie es bueno, entonces ¿qué puedes esperar bajo esa misma lógica? Si te das cuenta del problema. El problema está en que tú te pones por encima de los demás porque tú piensas en tu propia perspectiva que tú eres bueno. Y hay quienes todavía van al extremo y declaran bendiciones para sus vidas, pensando que se las merecen. Pues porque son hijos de Dios, ¿no? Hijos del Rey. Y un príncipe no vive en la miseria. Tienes que tener una calidad de vida alta porque eres hijo del Rey. Pero Jesús pone a todos en el mismo nivel. No pienses que ellos eran más pecadores y por eso les fue así. Todos perecerán de la misma forma, a menos que se arrepientan. Entonces, el arrepentimiento del que habla aquí, la palabra arrepienten es metanoeo. Cambiar la forma de pensar, pero es una palabra compuesta, meta y noeo. Meta es con, en compañía de, implica esperar un resultado después de estar con alguien o con algo. Y la palabra noeo o noeo es mente, pensar, entender, aplicar esfuerzo mental para llegar a conclusiones. Entonces, el arrepentimiento del que habla Jesús habla de un acercamiento a Dios y por consecuencia tu mente cambia. Dice Jesús, no te va a pasar lo que a ellos si cambias tu manera de pensar porque te has acercado a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tiene en común la muerte de los asesinados con la muerte de los aplastados? Bueno, en que fueron inesperadas. Ni los aplastados ni los asesinados esperaban morir ese día. Si tienes a los galileos paganos y de repente mueren, ¿qué perdieron? ¿O qué arriesgaron? ¿Qué pasa cuando mueres de repente? Si te dieran la oportunidad, un segundo antes de que mueras, de hacer una pausa y meditar todo lo que has hecho en tu vida, ¿qué harías? ¿En qué pensarías? Imagínate, vas en un accidente, chocas, y un segundo antes de que te mueras, Dios te da la oportunidad de que toda tu vida pase frente a tus ojos. Sabes que vas a morir. ¿En qué piensas? ¿En lo que dejas o a dónde vas? Bueno, si tú eres creyente, ¿qué pensarías? ¿En lo que dejas o a dónde vas? Bueno, si eres creyente y tienes un Dios que no hace nada si no tienes fe, estás en graves problemas. Porque vas a tener que pensar en los que se quedan, en cómo le van a hacer ahora que yo no voy a estar, cómo le va a hacer mi esposa, cómo le van a hacer mis hijos, qué va a hacer de ellos. Y ese es el testimonio de muchas personas. Cuando sienten la muerte cercana, piensan en qué va a pasar con los que se quedan. Yo lo entiendo de los no creyentes, pero los creyentes no debieran pensar así. El que conoce a Dios, yo he leído la Biblia y dice la Biblia que todo pasa porque Dios lo ordena. Todo sucede porque Dios lo definió así. Y estoy a un segundo de mi muerte y sé que me voy a morir. ¿Tiene sentido pensar en los que se quedan? No, porque este momento no tomó por sorpresa a Dios. Quizás a mí sí, pero a Dios no. Y si Dios tiene todo bajo control,
Dios también va a proveer la forma para que los que se quedan salgan adelante. Así quien realmente conoce a Dios tendría que pensar hacia dónde va. Ahora imagínate que no andas muy bien. ¿Cuál sería tu preocupación? No puedes decir, cuando le quitan la pausa, me voy a poner a cuentas con Dios por si acaso. No, no tienes esa oportunidad. Estos que mueren de repente, mueren de forma inesperada, y lo más probable es que no están preparados para morir. No están preparados para decir lo que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo considera ganancia morir. Dice, me espera la corona de gloria. He terminado la carrera. ¿Cómo es que llegó a esa conclusión? Ahora, parece ser, por lo que Pablo dice, que se le concedió saber que iba a morir. Pedro también se le concedió que iba a morir. ¡Qué enorme privilegio! Si sabes que vas a morir, tienes dos posibles pensamientos si eres creyente. Igual, si crees en un Dios que tiene todo bajo control y es soberano, y me quedan 5 días, aunque se sienta feo, sé que todo va a estar en control, aunque yo no esté. Y esos 5 días, si has leído la parábola del siervo prudente, ¿en qué los emplearías? ¿En disfrutar la vida antes de que te vayas? ¿En poder ir a ver el mar que nunca fuiste a ver? ¿O en enfocarte en hacer la voluntad del que te envió? Digo, estoy hablando, o quiero dirigirme a cristianos bíblicos, ¿verdad? Que saben que las bendiciones valiosas no están aquí, ni las vas a encontrar aquí, sino allá. Así que cuando Jesús dice, todos perecerán de la misma manera, a menos que cambies tu manera de pensar, no está hablando sobre la muerte accidental de los que murieron aplastados, ni de los que murieron asesinados de forma inesperada, sino de la situación en la que se encontraron. Fueron sorprendidos por la muerte. Pero si cambias tu manera de pensar, que fue el primer discurso de Jesús, arrepentíos, metanoeo, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. La única forma en la que no te pesquen desprevenido, en la que la muerte no te pesque desprevenido, es que vivas como debieras estar viviendo. Fíjate, vamos a leer Lucas 13, 6 al 9, porque Jesús, después de cuestionarles los de los aplastados por la torre, les dice esta parábola. Lucas 13, 6 al 9. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué he de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtala. Ok, tú eres la higuera plantada. ¿Cuántos años tienes de creyente? ¿Hace cuántos años fuiste plantado en el huerto de Dios? Tomemos el Salmo 1, serán como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ok, Dios habla de sus llamados, los compara con un árbol plantado, con una higuera, en un huerto, y se espera que, puesto que según la parábola del viñador, le han aflojado su tierra, le han echado su abono, tiene agua, ¿qué se espera de la planta? ¿Qué se espera de ese árbol? Que dé fruto. Y dice, han pasado 3 años y no da fruto, córtala. Pero el viñador intercede y le pide 1 año más, o en este año.
Ok, ¿está consciente la higuera de todo ese acontecer sobre su futuro? ¿O no está consciente la higuera? Si tú eres la higuera, ¿en qué año vas? ¿Estás en tu último? ¿Estás en tu periodo de gracia? Ahora puedes decir, no, pero yo sí doy fruto. Sí, pero el esperado, porque también hay cosas de la carne. ¿Estás cumpliendo con la expectativa? ¿Se acuerdan cuando vimos lo de Daniel? Mene, mene, teken, uparsin. Fuiste pesado, no diste el kilo, te faltó. No nada más, sí doy fruto, no. Tienes que cumplir con la expectativa de acuerdo a lo que se te ha entregado. ¿Te das cuenta de qué relación tiene esta parábola con los que murieron? Que estos viven su vida normal y de repente se mueren de forma inesperada. ¿Por qué? Porque les llegó su día. Toda vida del hombre tiene sus días contados. Dios tiene contados todos los días del hombre, dice la Biblia. Así que aunque murieron aplastados, no fue una sorpresa para Dios. No se descuidó Dios y se le olvidó quitarlos de debajo de la torre. Ese era el día en el que ellos debían morir. Y los que murieron asesinados mientras ofrecían sacrificios, de la misma manera, les llegó el día señalado. ¿Estaban listos? ¿Tenían lo que se esperaba de ellos o no? En eso se enfoca Jesús. Ese es el punto. Como tú no sabes, o bueno, ¿quién de aquí ya le dijo cuándo se va a morir? Nadie. Entonces, ¿por qué vives pensando que hoy no te vas a morir? ¿Alguien pensó que hoy se iba a morir? ¿No? ¿Por qué? Pues como ayer me desperté, antier también, en mis 37 años no me he muerto, ¿cuál es la probabilidad de que mañana me muera? Pues el asunto es que no es cuestión de probabilidad, sino que tú tienes un límite de días. ¿Me explico? Y tú no sabes si ya estás en el límite. Quizás hoy es tu límite. Y si no cambias tu manera de pensar, si tú no estás cercano a Dios y por consecuencia te portas de manera distinta, te vas a ir cuando menos te lo esperes. Y Jesús, según Jesús, eso es necedad. Si de repente te pesca la muerte de forma inesperada, si tú tenías otros planes y no consideraste esa posibilidad, según Jesús, eres un necio. Leamos Lucas 12, 15 al 21. Dice, tengan cuidado, advirtió la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Dime si no es exactamente lo que hacen muchos cristianos. Están enfocados en prosperar, ¿verdad? En tener cada vez cosas mejores. Y no nada más lo de la prosperidad. Prácticamente todo padre de familia tiene eso siempre en la mente. Quiero darles una mejor casa. Quiero darles mejor ropa, mejor televisión. Esta que tengo está muy vieja, quiero una LED, pero Smart TV. Quiero darles la mejor educación. Quiero hacer muchas cosas, pero necesito dinero. Así que trabajo duro para que en unos años pueda darle eso a mi familia. Y dice Jesús, necio. ¿Qué tal si hoy te piden? ¿En qué estuviste enfocando tu mente, tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero? En cosas
vanas que no te vas a poder llevar cuando te mueras. ¿Entiendes la necedad? El contexto, Jesús te está diciendo, le está hablando a los israelitas, no le está hablando a los gentiles. Los israelitas saben que hay un Dios, es como si hoy le hablo a los creyentes. Saben que hay un Dios y sabes que se te demandan cosas. Y en lugar de entregar ganancias a Jesús cuando te llame a cuentas, te enfocas en tener una vida mejor. Fíjate, dice, tengo todo lo que necesito y esta vez tengo más. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Pues me voy a hacer graneros más grandes. Lo voy a guardar y ya tengo para muchos años. Y el necio no sabe que ese mismo día se muere. Así que como creyentes, si tú vives pensando en que quieres una vida mejor, no que sea malo que lo pienses, sino que ahí está tu esfuerzo, porque Jesús dijo que ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, y la palabra corazón es cardia, mente, hombre interior. ¿Qué es valioso para ti? Escuché a un predicador decir, ¿quieres conocer a una persona? Pregúntale qué es lo que más ama en la vida. ¿Qué es lo que más amas en la vida? Si dices, mi familia, asumo que no eres creyente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que ame más a padre, a madre, hijas, hermanos, que a mí, no es digno de mí. Oye, pero va a la iglesia y todo, pero dice que lo que más ama es su familia. No es creyente. Es imposible que puedas amar a algo o a alguien más que a Dios. No sé si me explico. Porque, obviamente, si tú conoces a Dios y sabes que la salvación es individual y sabes la condición, el tipo de persona que eres y sabes que Dios tiene en control todas las cosas, mi enfoque estaría en servirle a aquel que me ha mostrado misericordia y me ha librado de una vida eterna sin Él. Cuando dices, no, mi enfoque es mi familia, estás en un grave problema si eres creyente. Porque es imposible que puedas amar a tu familia primero que a Dios, porque si no amas a Dios primero, ¿qué tienes para darle a tu familia? ¿Qué es lo que más amas? Mi teléfono, mi trabajo, mi novia, que mis amigos. Necio, nada de eso te vas a llevar. No es malo, pero si lo tienes por encima de Dios, se le llama idolatría. Quien realmente conoce a Dios entiende la necesidad que para yo poder ser un esposo útil para mi mujer, ser un padre útil para mis hijos, ser un empleado, trabajador, dueño de negocio, lo que quieras, útil, primero necesito a Dios. Así que cuando los creyentes asumen que les van a pasar cosas buenas y piensan que su vida está asegurada, niegan la misma fe que aseguran profesar, porque están perdidos en los placeres de la vida. Leamos esta otra parábola, Lucas 12, 35 al 40. Dice, manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sientan a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces, aquí está el ejemplo. Tú vas a rendir cuentas. En el momento de tu muerte, dice la Biblia que esperas la resurrección de los muertos, que vas a ver a Jesús.
Para el muerto es como un abrir y cerrar de ojos. Para ti no pasa el tiempo una vez que te mueres. Así que desde tu perspectiva es algo instantáneo. Así que cuando yo muera, como los muertos no tienen conciencia según el Viejo Testamento, muero, abro los ojos y voy a ver una de dos cosas: el gran trono blanco, que significa que ya valió, porque nadie que llegue al trono blanco va a ser encontrado en el libro de la vida. Si no ves un trono blanco, no hay de otra, tendrías que ver a Jesús en las nubes. Y una vez que veas a Jesús se va a cumplir lo que dice Pablo, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Jesús en las parábolas lo demuestra. Dice que un hombre se fue a recibir un reino y cuando regresó llamó a sus siervos para ajustar cuentas. Así que se te va a preguntar sobre todo lo que se te concedió. ¿Qué hiciste con todo lo que se te dio? Y se espera ganancia. Y no estoy hablando de dinero. ¿Te das cuenta cómo si no hay nadie bueno y todos somos malos, porque según Jesús no hay nadie bueno, solo Dios, ¿qué te espera cuando mueras? El mismo destino que todos, a menos que seas una persona distinta, a menos que por estar con Dios tu mente haya cambiado, y entonces vivirás de una manera distinta, vivirías como uno de estos siervos, preparados para que en cuanto llegue la hora estén listos para servir. Así que un creyente no se puede dar el lujo de pensar que le quedan años de vida. Un genuino creyente vive hoy como si fuese su último día, cuidando las cosas que dice, las decisiones que toma, las cosas que hace, porque quizás hoy sea su último día. Y escuché de un predicador un ejemplo que decía que una mujer que sobrevivió al Holocausto, cuando recién llevaban los judíos a los campos de concentración, llevaban a esta mujer, que era una niña en ese entonces, a ella y a su hermano junto con sus padres. Pero si han visto esas películas, han leído al respecto, saben que separaban a los hombres y a las mujeres, a los niños. Llegó un momento en que antes de entrar a uno de los campos fueron separados y el padre y la madre fueron directo a la cámara de gas y a los niños los pusieron en otra parte. Ella tenía un solo hermano y su hermano, cuando estaba en el tren, porque los iban a llevar a otra parte, se le olvidaron los zapatos. Y la niña, cuando lo vio, se enojó y le dijo: tonto, siempre pierdes las cosas. Y decidió no hablar más con él. Siguiente parada del tren, los bajaron y los separaron. Llevaron al hermanito a una parte y a ella a otra parte, y jamás lo volvió a ver. Ya de vieja, ella le preguntaban qué fue lo que más la marcó en aquellos campos de concentración. Y ella dijo: lo que más me marcó son las cosas que le dije a mi hermano. Decía ella, por eso aprendí que no digas nada a nadie a menos que estés seguro de que quieres que esas sean tus últimas palabras. ¿Me entiendes? ¿Cuántas veces te enojas, te quejas, maltratas a los que te aman, que al cabo mañana te arrepientes, o que al cabo mañana se arreglan las cosas? O ni siquiera piensas en mañana, simplemente vivas como este necio que piensa que tiene muchos años. Eso no te hace distinto. Así vive cualquier persona. Por eso Jesús dice: a menos que te arrepientas, meta nuevo, a menos que cambies tu manera de pensar, te va a pasar lo mismo que a sus galileos y que a los 18 que fueron aplastados por la torre. Sus vidas, tu vida va a ser cortada de repente, sorpresivamente, y no vas a tener oportunidad de arreglar nada. Pero si te dijeran que mañana mueres, ¿qué haces hoy? Si es bienaventurado aquel siervo que cuando le llegue su hora esté trabajando
¿qué harías en los últimos instantes de tu vida? Por eso digo, si le pregunto a un cristiano bíblico, me tendría que decir, hacer lo que Dios me ha encomendado. Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Si me dices cualquier otra cosa, te invito a que leas la Biblia más en serio. Lamentaciones 3, 37 al 38 dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Ahora, el versículo 37, la NBI no lo tradujo correctamente, no es una traducción literal, pero la versión 60 sí lo traduce literalmente. Leamos el versículo 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Entonces, cualquier cosa que te suceda, ¿quién la mandó? ¿Quién? Dios, no el diablo. ¿Dios hace lo malo? No. No dice que Dios hace lo malo. ¿Qué es lo que dice ese pasaje que Dios hace cuando sucede algo malo? ¿Sale de su boca o lo manda? No significa que Dios hace lo malo. ¿Qué significa? Que Dios es quien lo autoriza. Por eso tenemos en Job que Satanás le dice, quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu cara. ¿Y qué le dijo Dios? Hazlo. A Job le fue muy mal. ¿Y no vino de la boca de Dios? Sí, pero Dios no lo hizo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, os han pedido para zarandearlos. Satanás los pidió para zarandearlos como trigo. Se pide permiso. ¿Y quién es el que dice sí? Dios. Así que los que murieron aplastados, ¿por qué murieron? Porque así lo mandó Dios. Los que murieron asesinados cuando ofrecían su sacrificio, así lo mandó Dios. Y yo te pregunto, si tú hablas con Dios todas las mañanas, ¿podrías ser sorprendido por la muerte? ¿Será posible que tengas una plática todos los días con Dios y le digas, Dios, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo corrijo lo malo que he hecho? ¿Cómo hago lo que me has encomendado de una mejor forma? ¿Cómo hago las cosas que me has pedido a pesar de mí? Y que Dios diga, pues no sé, Hernán, tú échale ganas, y no te diga que hoy te vas. ¿No te parece extraño? Pero si tú normalmente hablas con Él, platicas con Él, le preguntas sobre tu vida y le pides dirección, ¿crees que Dios te dejaría de repente, sin nada que te haga pensar? ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que dice Jesús al respecto? No, es que tú no puedes decir, si Dios no me ha dicho nada, significa que hoy no me muero. No, significa que siempre tienes en la mente que quizás hoy te vas. Y cuando hablas con Dios, no le preguntas si te vas a morir hoy. No estás esperando que Dios te diga si te mueres hoy. Le estás diciendo, hoy quiero servirte como si fuese mi último día. Y vives pensando que quizás es el último. ¿Me explico? Pero nadie vivimos así, ¿o sí? Entonces, cuando Jesús te ve que estás ahorrando para comprarte la tele nueva, pero no estás haciendo lo que Él te encomendó, ¿cuál es el calificativo que aplica para ti según la Biblia? Necio. Necio, te vas a morir, no te vas a llevar la tele. ¿Por qué desperdicias tu vida y los recursos que Él te dio en cosas inútiles? Ahora, no te estoy diciendo que no te compres tele. Te estoy diciendo que la tele es algo secundario, terciario o más abajo. Lo más importante es ser considerado un siervo fiel.
Y si hoy no te fuiste, pero hiciste tu prioridad las cosas de Dios, y estás ahorrando para una tele, no hay ningún problema. Pero si dices, no, es que tengo que trabajar más, y como trabajo más y llego bien cansado, ya no me queda tiempo para nada, descuidas a tu familia, descuidas tu relación con Dios, estás enfocado en obtener dinero, porque quieres una tele, o porque quieres unas vacaciones. Ahí está el comportamiento del necio. No puedes darte el lujo de vivir así. Por eso, yo decía, si estás a un segundo de morir y Dios te concede una pausa para que pienses, ¿te preocupas por los que se quedan? Conociendo este pasaje de Lamentaciones, ¿te preocuparías por los que se quedan? No, no hay razón. Porque si te estás yendo en el momento en que Dios se escogió, también Dios tiene preparado para los que se quedan. Y si yo soy siervo de Él, mi familia también quedan en buenas manos. No se trata de que tú acumules para ellos, sacrificándolos a ellos. Se trata de que cumplamos lo que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Ahí está la diferencia entre quien ha sido cambiado por Dios y quien no ha sido cambiado por Dios. Según Jesús, los únicos que dan frutos son los que han sido cambiados. La parábola del sembrador. Quien está tan enfocado en los placeres de su vida, en las cosas cotidianas, no da fruto. Entonces, yo no sé y no te lo deseo, pero si saliendo de aquí se cumple tu límite, ¿estás listo? Dices, ¿me espera la corona? No por fe, sino como dijo Santiago, déjame te muestro mi fe por mis obras. No diciendo, sí, yo creo que Dios me va a recibir. Lo que tú crees sale sobrando. Lo que has hecho, aunado a aquello que crees, eso es lo que cuenta. Pero solo creer, de nada sirve. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y uno de los galileos que murieron sacrificados, asesinados? ¿Cuál es la diferencia entre tú y los que murieron aplastados? Ninguna, a menos que pienses diferente, que no pienses como ellos. No pienses que por ser creyente te va a ir bien. No pienses que porque le dices a tu carro, a tu perro o a tu casa, yo te cubro con la sangre de Cristo, eso no tiene ningún sentido ni base bíblica. Dices, ¿qué? Yo oro por todas las mañanas oro por mi familia. ¿Y? ¿No oraba Job todos los días por sus hijos? ¿Y cómo le fue a sus hijos? Ahí está el asunto. No es por mí. Cada quien es responsable ante Dios. No se trata de algo mágico. Por eso, cuando pregunto, ¿qué es lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿Tienes respuesta? ¿Lo sabes? Si no sabes, ¿en qué ocupas tu vida? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tus recursos? Ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo puedes decir, he terminado la carrera? Para empezar, ¿cuál era la carrera? ¿Por qué Pablo decía, ay de mí si no anuncio el Evangelio? ¿Por qué? Porque esa era su tarea. Ahora, ¿cuál es la tuya? La respuesta de casi todos los cristianos es, no sé. ¿No sabes?
Ok, si tienes poco en las cosas de Dios, no hay ningún problema. Tienes que estudiar, tienes que buscar más a Dios, tienes que probar, hay muchas cosas que puedes hacer. Pero si ya tienes tiempo conociendo a Dios, estás en graves problemas. Porque el tiempo corre y tus días se acercan. El fin de tus días se acerca. ¿Qué has hecho con tu encomienda si no sabes cuál es? ¿Me explico? Entonces, ¿estás dispuesto a seguir viviendo así? Diciendo, pues no sé, pero mira, lo importante es que tenemos salud, dicen algunos. No. Yo sé que todos los creyentes tenemos un propósito en común, pero no estoy hablando de evangelizar y edificar. Sí, pero hay una encomienda específica. Esa es la que debes encontrar. Y si no la has encontrado, estás perdiendo el tiempo. Necesitas preguntarle. Yo, la verdad, pienso así. Jesús dijo, ¿quién le dará una serpiente a su hijo cuando le pide pan? ¿Quién le dará un escorpión cuando le pide huevo? Dice Jesús, si ustedes siendo malos saben darles cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no más su Padre que está en el cielo? Así que si tú dices, Dios, quiero ser útil, hazme saber, entender para qué me trajiste, para qué me llamaste, qué debo hacer, cuál es el sentido de mi vida, te va a decir Dios, no te voy a decir. Así que me cuesta mucho trabajo entender cómo es que hay cristianos viejos en el cristianismo, no viejos de edad, viejos y no saben. Necesitamos trabajar en ese asunto y para eso está la iglesia. El domingo lo comenté, los miembros de la iglesia vamos a estar enfocados en que empiecen a practicar. Ahorita hay dos áreas, la enseñanza y el don de misericordia. Vamos a ir abriendo más. Pero aquel que quiera encontrarlo, tiene que empezar a caminar buscándolo. Jesús dijo, pedid y se os dará. Llamad, tocad, buscad y hallaréis. No nada más es Dios, dímelo. No, muévete y hazlo. Pero si no haces nada, pues está cada vez más difícil. Así que sí, parte de la iglesia es ayudarte a que encuentres qué es eso que Dios te ha dado, para que lo empieces a trabajar, para que seas beneficiado tú y sean beneficiados los demás cuando hagas aquello que se te encomendó. Pero si tú no haces lo que se te encomendó, no nada más estás perjudicándote a ti mismo, también estás perjudicando a todos los demás. Entonces es un acto muy egoísta que no busques cuál es tu propósito. Es un acto de egoísmo. Todos, la iglesia en general, puede ser beneficiada, va a ser beneficiada con los dones, los talentos, ministerios que Dios te haya dado, porque para eso son, para capacitar al pueblo de Dios. Entonces, ¿no sabes el tuyo? Yo pienso que se puede solucionar. Si ya lo sabes, espero que tengas la conciencia tranquila como Pablo, diciendo, he avanzado, he corrido. Si hoy me llaman, tengo la confianza de que lo que me ha tocado, lo he hecho con lo mejor de mi parte. No eres perfecto, ni fuiste llamado a ser perfecto, fuiste llamado a ser fiel. ¿Has sido fiel? Si hoy te vas, ¿estás listo? Si no estás listo, quizás no te vayas hoy. Tienes oportunidad de acercarte a Él antes de que llegue el día.
Primeramente, por tu propio bienestar. Segundo, porque todos los que te rodean, cuando tú vivas así, te aseguro que van a ser beneficiados. No les vas a decir cosas a la ligera. No los vas a tratar como si mañana tuvieras el día asegurado. No vas a tomar las decisiones que tomas si supieras que quizás hoy sea tu último día. Así que es cuestión de sabios tener el pensamiento de la muerte, de que quizás hoy te vas. No miedo. Si Dios tiene tus días contados, ¿por qué tendrías que tenerle miedo? No hay razón para temerle a la muerte. Sí, es necesario que te prepares por si esa muerte llega hoy. Así que yo sé que aquí hay puro cristiano bíblico, ¿verdad? Que les interesa lo que está delante. Jesús dijo, el que pone la mano al arado y mira hacia atrás, no es digno. ¿Dónde debe estar el enfoque? ¿A dónde vas? Así que si pones la mano al arado y no sabes para dónde, estás en problemas. Si ya sabes para dónde, pero has estado en otra dirección, estás en problemas. Y antes de que llegue tu día, te invito a que te pongas a cuentas y le digas, Dios, no quiero ser el necio de la parábola. Ten misericordia y concédeme entender para qué me has traído. Concédeme entender para qué me llamaste, de manera que pueda serle útil. Y Jesús dijo que si piden si piden en su nombre, y se nos enseña en la Biblia en Santiago, si pides conforme a su voluntad, te será hecho. ¿Será que Dios quiera que tú seas eficiente? ¿Será que Dios quiere que camines en sus caminos? Yo creo que sí. Así que he llegado a la conclusión de que aquel que no sabe, honestamente es porque no le interesa. No te puedes dar el lujo de vivir así. Así que vamos a ponernos de pie. Cuando analicemos la muerte de Jesús, vamos a ver la perspectiva con la que Él afrontó la muerte. Es un ejemplo, la muerte de Jesús, la muerte de Pablo, la muerte de Pedro. Ver cómo Dios les mostró, se sentían listos, porque su prioridad número 1 fue cumplir lo que se les encomendó. No hay forma de que obtengas esa tranquilidad si no sabes cuál es tu tarea. Por favor, necesitamos que la encuentres. Necesitamos que la sepas. Necesitamos que los verdaderos creyentes hagan aquello para lo cual fueron llamados. No nada más la iglesia, la sociedad lo necesita. No me importa si tienes necesidad económica, si estás enfermo, si tienes problemas. Según Jesús, todas esas cosas van a suceder. Pero hay algo sobre todo eso. ¿Por qué crees que los discípulos, cuando los castigaban y los latigaban y los tenían en el cepo, en la prisión, por qué estaban tan campantes cantando? Porque dice la Biblia, se sentían honrados de haber padecido como Jesús padeció. ¿Por qué? Si los cristianos cuando están en problemas nomás están chillando, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que ellos dicen, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y si están encerrados ahí y van a ser condenados a muerte y nada sucede sin que Dios lo diga, y ellos han trabajado en lo que se les encomendó,
¿Por qué estarían tristes? Si en ese día se van, es ganancia porque están listos, ¿verdad? Si ese día te vas, dices, qué mejor que estoy consciente, tengo la conciencia tranquila, es ganancia. Pero aquellos que piensan, no, imagínate, tocan madera y muchas cosas, no puedes vivir así, no seas necio. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que no seamos como esos judíos, que por el simple hecho de ser judíos se sentían superiores, ven a los demás como pecadores, impíos, que les van a pasar cosas malas, y a mí no porque soy hijo de Dios. No seamos necios. No tiene nada que ver lo bueno o lo malo que hayas hecho con las cosas que te pasan en la vida. Pablo y Pedro advierten, sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Si sufres por hacer lo bueno, hay recompensa. Si sufres por hacer lo malo, aguántate. Pero el hecho es que vas a sufrir. Hagas lo bueno o hagas lo malo. Pero ¿qué estabas haciendo cuando sufres? Eso es lo que encuentra. En eso consiste ser un siervo fiel. Así que pidámosle a Dios no que nos evite el sufrimiento, sino que a pesar del sufrimiento seamos encontrados fieles. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a orar entonces. Dios, perdónanos todas las veces que nos hemos comportado de forma incongruente. Perdónanos todas las ocasiones que nos ponemos a llorar, que nos llenamos de miedo, porque no estamos listos, porque de forma completamente inesperada nos pasan cosas que pensábamos que no nos iban a pasar. Perdónanos por ser como esos que pensaban que eran mejores que otros, que se veían a sí mismos como buenas personas, cuando tu palabra dice, que tú mismo aclaraste, que no hay ninguno bueno sino solo Dios. Enséñanos a vernos como tú nos ves, ver nuestra condición tal como es y no pensar más de nosotros mismos. Enséñanos a ver a todos los demás como iguales, sabiendo que aún al justo le pasan cosas malas y aún al malvado le pasan cosas buenas, porque Dios tiene misericordia de todos y también disciplina a todos. Los que son sus hijos nos permite la disciplina de una manera más directa, pero aquellos que han sido llamados, que aún no han venido al conocimiento, aún en su misericordia les disciplina, sabiendo que algún día serán contados como hijos. Señor, concédenos vivir como sabios, conscientes de que las palabras que decimos quizás sean las últimas que vamos a decir, que la manera en que tratamos a los demás quizás sea la última forma en la que los vamos a tratar, porque no los vamos a volver a ver. No tenemos la vida asegurada, ni nuestra familia la tiene, pero podemos descansar en que tú tienes nuestros días contados. Y si alguno de nosotros se va, no va a ser por negligencia, no va a ser por sorpresa tuya, sino conforme a tu plan. Así que podemos descansar en ti, pero queremos pedirte que no nos dejes en paz, que no nos dejes vivir como nosotros queramos. Muévenos, pon el querer como el hacer en nuestras vidas, para que estemos haciendo lo que tú nos has llamado a hacer. Si alguno de nosotros está extraviado y no sabe para qué lo has llamado, te pedimos, conforme a tu misericordia, que le muestres de manera clara cuáles son sus dones, cuáles son las habilidades que le has puesto, cuál es el ministerio que le has encomendado o le vas a encomendar, para que todos los demás seamos edificados. Que en tu misericordia, por amor al extraviado y a todos los demás, concédenos ver tu poder por medio de los hermanos en la iglesia. Concédenos ver maravillas, como decían los apóstoles, confirmadas cada vez que hablamos. Concédenos ver a personas, conocer personas que son guiadas por ti, para conocer
cuál es tu voluntad y tener una experiencia contigo cada vez que uno de nosotros usa aquello que Dios le encomendó. Por eso, por el bien de tu iglesia, Señor, por el bien de los que estamos aquí reunidos, queremos pedirte que conforme a tu misericordia no dejes a nadie confundido ni extraviado, sino que en el momento que has decidido pueda encontrarse con el llamado que le has hecho. Que tengamos la certeza de Pablo, la certeza de Pedro, de que fueron encomendados para que podamos enfocar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras mentes en hacer aquello que nos has pedido. Queremos ser hallados siervos fieles. Queremos estar listos por si hoy vienes a buscarnos, por si hoy es nuestro último día, porque queremos escuchar las palabras que tú dijiste que serán pronunciadas a aquellos que sean así: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias porque nos has permitido conocerte, y gracias porque sabemos que nuestras oraciones son escuchadas, que no son en vano, y que debido a que tú todo lo puedes, podemos confiar en que tú tienes el poder para hacer la realidad. Gracias por todo lo que nos das, gracias por tu paciencia y tu misericordia. Concédenos ser útiles en tu reino. Gracias de antemano. Amén.